Cuando tus colaboradores ya no esperan el fin de mes, sino la próxima cita con su asesor financiero. Cuando la incertidumbre no los paraliza y mejor se enfocan en los clientes. Cuando planean su futuro con análisis 360, impulsando el tuyo. Cuando un diagnóstico financiero libera a tu talento clave de preocupaciones y les permite enfocarse en los objetivos de la empresa. Cuando tú, como empleador con datos, soluciones y planes de ahorro, optimizas sus finanzas personales, logrando bienestar individual y tranquilidad corporativa. Cuando tus empleados avanzan, comienza el éxito. Y el verdadero éxito es la certeza de construir un futuro juntos. Por eso, cada vez que eliges cambiar dudas por conocimientos, barreras por oportunidades e intranquilidad por bienestar financiero y pensional, fortaleces el vínculo con tu talento a través de un acompañamiento estratégico para tu empresa, protección en tu empresa, bienestar financiero y pensional para tu talento. Tu futuro desde hoy. Hola, buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro miércoles de Masterclass Protección, un espacio que hemos creado para conectarnos con tus inquietudes y entregarte contenido de valor con diversas temáticas que te permitan tomar decisiones que te ayuden en la planeación, gestión y consolidación de tu patrimonio. Mi nombre es Luisa Fernanda Díaz, hago parte del equipo de comunicaciones y marca de protección y este miércoles viene con M de más conocimiento, más decisiones informadas, más control sobre tus inversiones y tu patrimonio. Antes de comenzar, quiero contarles un poco sobre la dinámica de este espacio. Tendremos dos bloques principalmente. El primero será en el que nuestros especialistas desarrollarán en un conversatorio, un espacio muy cercano, el contenido que nos convoca el día de hoy. Y luego haremos un bloque para responder las preguntas que vayan surgiendo. Les vamos a pedir a todos que nos ayuden consignándolas en el chat que encuentran en este espacio para que nosotros las recopilemos y al final del espacio les vamos a dar respuesta con nuestros expertos. Entonces, sin más preámbulos y para que aprovechemos el tiempo, quiero darle la bienvenida a quienes nos van a entregar un contenido muy importante el día de hoy. Ella es Elizabeth Agudelo, es abogada, cuenta con más de 15 años de experiencia, especialista en derecho tributario y es nuestra líder de regulación en protección. Y también nos acompaña Carlos Suárez, él es administrador en negocios internacionales, cuenta con un MBA en administración financiera, tiene más de 15 años de experiencia, sin duda es un referente en gestión patrimonial en Colombia y es nuestro Investment Advisor Senior en protección. Eli, Carlos, bienvenidos, gracias por regalarnos de su valioso y ocupado tiempo para estar en este espacio con nuestros invitados del día de hoy. Estamos con 100 personas, siguen ingresando más personas a este espacio y pues no perdamos tiempo, les vamos a dar la palabra para que comencemos con esta conversación. Gracias por acompañarnos. Perfecto, gracias Luisa, muy buenos días para todos. Muchas gracias a ti, Luisa, pues por la convocatoria y bueno, muy buenos días para todos y esperamos que esta conversación les sea de mucho uso para ustedes. Si quieren, para entrar en materia, pues yo creo, Eli, que estamos en un momento súper interesante porque todos estamos presentando las declaraciones de renta y creo que no existe mejor sensibilización para ver la importancia de la planeación tributaria que estos momentos. Por lo mismo, quería preguntarte, ¿qué ves tú que sea importante pues para el tema de planeación? Ya lo que se hizo el año pasado es lo que estamos pagando hoy, pero todavía nos quedan unos mesecitos de este año. ¿Qué crees tú que es muy importante y muy relevante para que las personas que están con nosotros puedan hacer una muy buena planeación tributaria? Sí, Carlos, de acuerdo, estamos en épocas de presentación de declaraciones de renta para las personas naturales que va entre agosto y octubre. Sin embargo, eso ya está. Como tú dices, finalmente fueron todos aquellos movimientos que se generaron durante el 2024 y hoy debemos es preocuparnos por cerrar adecuadamente el 2025 y no quedarnos solamente con si pagué muchos impuestos o pude haber pagado menos, sino por lo menos empezar a planear cómo va a ser el cierre de este 2025, que presentaremos la declaración el próximo año en 2026. ¿Qué es importante que las personas tengan en cuenta?
incluso sin todavía saber si tendremos o no una reforma tributaria, es importante saber que las personas naturales cada vez tenemos menos beneficios tributarios, de deducciones y rentas exentas, y que tenemos una sumatoria de diferentes fuentes de ingreso. Si soy asalariado, pero también tengo rendimientos financieros, pero de pronto si también tengo unos honorarios o tengo otros ingresos de cualquier otro tipo de actividad, pues todo eso va sumando dentro de la base previo a aplicar la tarifa de impuestos que es progresiva. Entonces, ¿qué se vuelve muy importante? Hacer un análisis adecuado sobre los otros ingresos que yo puedo tener. Entonces, si soy un asalariado, pero tengo un arrendamiento, realmente cuál es mi rentabilidad frente a ese arrendamiento. Y la rentabilidad la debo analizar después de impuestos. Tengo unos rendimientos financieros. Esos rendimientos financieros realmente, ¿cuál es la rentabilidad si la analizo después de impuestos? Esos ingresos secundarios son los que recomiendo que las personas deben revisar muy bien desde no solamente el enfoque financiero, sino desde el enfoque de los impuestos. Cómo esos otros ingresos sumados a mis ingresos principales, por ejemplo, si soy asalariado, cómo me están afectando, porque si tengo una tarifa progresiva que ya es alta y tengo esos otros ingresos secundarios, pueden estarse viendo afectados en mayor medida por la tarifa de tributación que también vengo teniendo con relación a esos ingresos principales. Entonces, revisar muy bien y planear adecuadamente esos ingresos que tengo de arrendamiento, de rendimientos, de dividendos y mirar qué otras estrategias y mejores formas puedo tener para hacer una eficiencia o una mejor planeación en mi próxima declaración de renta. Entonces, aún estamos a tiempo de hacerlo debido a que todavía no se ha cerrado este periodo fiscal. Entonces, puede ser un análisis interesante que las personas pueden hacer con relación a sus ingresos. Gracias pues por esa gran introducción. Incluso me parecería interesante poder mostrarle a la audiencia qué es lo que tenemos en protección hoy en día en toda la oferta de gestión patrimonial. Para eso voy a compartir este diagrama pues que tenemos acá en protección para que toda la audiencia lo pueda ver. Y esto finalmente es lo que hemos construido a lo largo del tiempo y tenemos disponible a todos los clientes. Finalmente, nacemos como un fondo de pensión voluntario, por supuesto, y hay una gran ventaja en los fondos de pensión voluntario que ninguna reforma ha tratado de atacar y por ahora en ningún lado vemos pues que esté como en amenaza, por así decirlo, y es que la rentabilidad que los clientes tengan en el fondo de pensión voluntario no les marca ingreso en la declaración de renta. Y esto va muy al lugar con lo que tú estabas diciendo ahora, Eli, porque finalmente, si un inversionista, si una persona de las que nos está viendo tiene CDTs, tiene cualquier inversión en rentas de capital, qué importante es pues que finalmente ellos puedan justamente saber que la rentabilidad que se tenga dentro del fondo de pensión voluntario no les va a impactar tributariamente. Y todos pueden estar viendo hoy cómo esas rentas de capital les está incrementando lo que tú decías, pues justamente el pago del impuesto. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley lo que dice es que la plata mientras está invertida en el fondo de pensión voluntario no les marca ingreso en la declaración de renta, les marcaría cuando retiren. Pero acordémonos también que si el aporte dura más de 10 años, o que si retiran para compra de vivienda, o que si cumplen condiciones de pensión, que es lo que tenemos actualmente con la ley actual, pues ellos pueden retirar para cualquier fin y finalmente esto no les marcaría ingreso en la declaración de renta. Cuando nosotros vemos los clientes normalmente cuando están en etapa de acumulación, es decir, cuando están trabajando, cuando tienen buenos sueldos, cuando tienen buenas bonificaciones, o pues cuando tienen un ingreso laboral importante, normalmente cuando retiran los recursos, el 100% de la plata que tienen con nosotros es justamente para compra de vivienda. Y eso funciona bastante bien. Entonces creo que es un argumento muy interesante para que ustedes lo puedan, para que ustedes puedan ver justamente cómo va la declaración de renta en estos momentos y ver cómo podemos justamente optimizarnos y mejorar. Dentro del fondo de pensión voluntario tenemos una gran variedad de productos. Tenemos un producto muy interesante, bueno, las cuentas individuales, que es el aporte que yo puedo hacer desde mi empleador, o si vendo un carro, quiero colocar esa plata a rentar, justamente tengan en cuenta lo que les menciono, es que la rentabilidad dentro del fondo no les marca ingreso en la declaración de renta, es una ventaja competitiva súper interesante. Pero también tenemos otro tipo de productos, como lo puede ser un producto que se llama protección en vida.
Protección en vida es un producto súper interesante donde una persona jurídica, perdón, una persona natural puede colocar a nombre de otra persona natural una parte de su patrimonio. Y eso les puede ayudar a muchos clientes para temas de impuesto al patrimonio, por ejemplo, o para beneficiar a ese tercero que puede tener nexos de consanguinidad o no, para generarle un bienestar. Pongo un ejemplo, si yo tengo un nieto y yo quiero, pues, darle un bienestar a mi nieto para el futuro, qué bonito es, por ejemplo, yo poder sacar 500 millones de mi patrimonio, que salen de manera inmediata de mi patrimonio, pero yo puedo decir que a mi nieto, cuando cumpla 18 años, le entreguemos 2 salarios mínimos mensuales, 3 salarios mínimos mensuales, 5 salarios mínimos mensuales, y esto claramente hasta que se acabe el capital. Entonces es muy interesante porque podemos generar bienestar para nuestros terceros. Así como este tenemos muchos productos, obviamente la invitación a todos es que puedan conversar con sus consultores para que puedan profundizar. Aparte de protección, para llamarlos gestores patrimoniales, también hoy contamos con Fiduciaria Sura, un vehículo para poder acompañar a nuestros inversionistas en la gestión de recursos en personas jurídicas, bien sean personas jurídicas operativas. Tú ahorita mencionabas el caso de una persona que trabaje, pero que también tenga una consultoría o tenga cualquier otro tipo de cosas y lo tenga dentro del marco de una persona jurídica, podemos acompañarlos en la gestión operativa del flujo de caja de esa empresa para optimizarlos y para que genere rentabilidad sobre sobre los recursos que ya están generando como tal la compañía. Y también tenemos unos modelos muy interesantes para personas jurídicas de gestión patrimonial. Por último, y para llamarnos gestores patrimoniales, necesitamos tener un pie afuera. Y quiero que sepa toda la audiencia que ya hoy en día contamos con una RIA, que es un Registered Investment Advisor, es como se llama la licencia, que es un vehículo puesto físicamente en Miami, desde el cual podemos entender el perfil de riesgo, la nacionalidad del inversionista, la nacionalidad de los herederos, la residencia fiscal para poder construir una política de inversión que sea eficiente para el inversionista. Porque nosotros, al ser latinoamericanos, a ser personas de lo que se denomina offshore, finalmente tenemos unos impuestos diferentes a los americanos propios. Y es importantísimo que uno cuando toma la decisión de invertir afuera, lo pueda hacer de la mano de un experto. Esto como oferta de valor. Sin embargo, hoy quiero que nos enfoquemos, que finalmente tenemos un gran número de altos directivos conectados, que nos enfoquemos en un producto muy interesante que puede funcionar muy bien para la planeación actual de lo que nos queda de este año, que son los famosos planes institucionales. Entonces, si quieres, Eli, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees tú que funcionan el tema de los planes institucionales para la planeación tributaria que nos queda de este año? Sí, mira, los planes institucionales son un esquema muy interesante que sigue siendo de esos pocos vehículos sobre los cuales todavía las personas naturales asalariadas pueden hacer planeación tributaria. Los planes permiten que una empresa, en su calidad de empleador, pueda hacer aportes a favor de unos trabajadores. Y sobre cada uno de estos trabajadores puede hacer aportes hasta 191 millones de pesos para el periodo 2025, que equivalen a 3.800 VTs. Esos 191 millones que se aportan por cada empleado le permiten a la empresa tomarse una deducción para disminuir su base previa al impuesto, que el impuesto de las personas jurídicas, por regla general, es del 35%. Entonces, le permite un beneficio a la empresa y es que la empresa pueda buscar unos beneficios adicionales, no constitutivos de salario, de mera liberalidad, en donde puede buscar retención de talento, donde puede buscar una proyección de ahorro conjunto o mutuo con sus empleados y le está generando un beneficio en su declaración de renta en la medida que le permite una deducción especial que consiste hasta 191 millones de pesos por cada empleado. De cara a los empleados, también hay una forma de planeación o de beneficios tributarios que yo considero que son varios que siguen siendo muy interesantes. El primero
y que para mí es muy importante es partir de que los planes institucionales tienen condiciones suspensivas. ¿Qué significa una condición suspensiva? Es que los recursos se aportan al plan institucional a nombre de cada trabajador, pero no necesariamente hay una disponibilidad inmediata del recurso, sino que se condicionan a unas situaciones específicas y solo hasta que se cumplan dichas situaciones o características es que nace el derecho para el trabajador. Eso se conoce técnicamente como una condición suspensiva e implica que esto todavía no va a ser ni ingreso ni patrimonio del trabajador. Entonces, primera característica y beneficio, poder tener condiciones suspensivas me implica que estos recursos no están siendo base de mi patrimonio, por lo tanto, no los tengo que incorporar ni en la sección de patrimonio de mi declaración de renta, ni tampoco están siendo base para efectos de un impuesto al patrimonio. Entonces, sé que allí hay un ahorro que me viene haciendo mi empresa, pero que sé que va a ser para el momento de mi retiro laboral o para el momento de mi pensión de vejez o para el momento en que tome la decisión de comprar una vivienda. Entonces, son recursos que están allí, pero hasta tanto no se cumplan unas características, todavía no los incorporo en mi patrimonio. Primera, digamos, esquema de planeación, porque de alguna manera ahí me está generando un efecto patrimonial. Segunda es el diferimiento de ese ingreso. Y es en la medida en que yo no estoy todavía teniendo la disposición de los recursos, ni todavía me he ganado el derecho, pues no me están sumando con mis otras fuentes de ingreso. Entonces, si yo soy asalariado y adicional recibo unas bonificaciones o otros pagos laborales, pues lo que está a través de un plan institucional no me estaría sumando como ingresos del mismo periodo fiscal. Y muchas veces pueden ser recursos sobre los cuales no necesito el flujo de caja y pueden ser más ahorro de mediano y largo plazo. Y en ese ahorro de mediano y largo plazo puede que ya cumpla requisitos de pensión, puede que vaya a comprar una vivienda o el ahorro vaya a permanecer 10 años y pueda lograr una mayor eficiencia desde el punto de vista tributario. O incluso ya no tenga los mismos ingresos laborales y puedan tener una menor tarifa de tributación al momento en que empiezo a percibir el pago de esos recursos. Lo otro que es muy interesante es que los rendimientos financieros solo se generan cuando hay retiros. Mientras no hayan retiros, tenemos son valorizaciones y las valorizaciones son informativas, no generan un ingreso adicional para el impuesto de renta. Les decía que es muy importante poder saber planear muy bien esos ingresos secundarios. Entonces yo poder tener unos ahorros que desde el primer momento comienzan a rentar de acuerdo al perfil de inversión y de acuerdo con los portafolios, pero que no me están generando un activador de ingreso ni para efectos de una declaración de renta, ni para efectos de cotizaciones a seguridad social como independiente, pues es bastante interesante. Entonces, esos rendimientos solo se van a generar cuando efectivamente tenga retiros y tenga un componente de rendimiento. Y ese rendimiento puede incluso llegar a estar 100% exento si efectivamente se cumplen con características como cumplimiento de requisitos de pensión, ya la persona estar pensionada por vejez o por invalidez, comprar una vivienda, abonar a un crédito hipotecario o a un leasing habitacional o por la permanencia de los 10 años. Es importante también aclarar acá para toda la audiencia que cuando hablamos de cumplimiento de requisitos de pensión, no necesariamente implica que la persona se encuentre pensionada. Implica es que la persona cumpla con unas características propias dependiendo de dónde se encuentra afiliada. Si está en Colpensiones, necesariamente que cuente con la edad, 62 años hombres, 57 años mujeres y las 1.300 semanas. Si está en un fondo privado, basta con que tenga un capital que le permita la financiación de una pensión de un salario mínimo. Entonces podemos tener personas que están en un fondo privado cotizando a su pensión obligatoria y que por diversas circunstancias, como que empezaron a trabajar muy jóvenes o con unos IBCs altos o tienen una continuidad importante
durante toda su trayectoria laboral ya cuentan con un capital suficiente para esa proyección pensional de un salario mínimo y hoy están disfrutando de la marcación del beneficio de cumplimiento de requisitos de pensión. Entonces, esas personas, sin lugar a dudas, pueden aprovechar aún más todo el tema, no solamente de los planes institucionales, sino de esos ingresos secundarios con relación a los rendimientos financieros. Y es que esos rendimientos financieros puedan ser tomados como exentos, no incluirse dentro de las declaraciones de renta y por lo tanto no generar un impacto dentro de la declaración de renta en la medida en que no deben ser incorporados. No, es buenísimo lo que mencionas porque date cuenta que funciona muy bien para ambas partes, tanto para la persona natural como para la persona jurídica. La persona natural porque puede recibir bonificaciones o recursos pues de la empresa, de su empleador y no marcarlo ingreso hasta que consolide la plata. Y para la persona jurídica porque puede deducirse hasta 191 millones de pesos por empleado de manera anual, lo cual pues también para los que nos están viendo, que tengan empresas, que tengan una utilidad importante, pues importantísimo saber que esta es una forma también para incluir un gasto en la compañía hasta 191 millones por partícipe y poder llevarlo pues, al empleado. También puede ser un socio empleado y justamente no meterlo en el ingreso, sino tenerlo en esta condición suspensiva que mencionas. Súper Sí, interesante lo que me estás diciendo. Eli, así a mí me gustaría mostrarles también qué se puede hacer con los recursos en el plan institucional. Porque finalmente no solamente es ponerlo en un fondo, sino también es saber qué podemos hacer dentro del fondo con esa plata. Y para eso quiero proyectarles este diagrama que me parece muy interesante, en el cual podemos mostrarle toda la variedad de fondos que tenemos disponibles para los inversionistas. Esta parte donde estoy haciendo círculos, que es la parte central, son los fondos abiertos que tenemos para los diferentes inversionistas. Démonos cuenta de algo que es muy importante. No solamente tenemos una oferta de fondos locales, que muchas veces cuando yo converso con personas piensan que en protección por ser un vehículo local solamente tenemos oferta de inversión en activos locales. En activos locales claramente tenemos una muy buena oferta, muy variada. Fondos de renta fija que se enfocan en la parte corta, media o larga de la curva de renta fija, pero también tenemos fondos de renta variable, donde tenemos fondos uniacción, es decir, que replican tal cual el comportamiento de una acción, o fondos que hacen una mezcla pues de todas las acciones y que nuestros traders están viendo dónde tenemos que tener más ponderación o no. Pero también tenemos una oferta muy amplia internacional. También tenemos fondos de renta fija internacionales, principalmente en Estados Unidos, pero también tenemos fondos de renta variable muy globales, fondos de emergentes, fondos de países desarrollados como Estados Unidos o Europa, fondos de Asia como lo puede ser en Japón, fondos internacionales para pues, que sean exactamente globales dependiendo de lo que los asset managers están viendo. Y eso me parece que es muy interesante porque muchas veces los clientes piensan, bueno, es que yo mando la plata ya al fondo y esa plata no me va a rentar. La idea es que con todos estos fondos podamos construir políticas de inversión que sean adecuadas para los clientes. Y obviamente dentro de los planes institucionales, que normalmente son montos interesantes, pues también poderlos administrar y poderlos invertir. Tú mencionabas algo ahorita y es muchas veces un empleado que recibe una bonificación, por ejemplo, en un plan, pues la verdad es que no tiene un uso específico para eso. O de pronto está ahorrando para comprar una vivienda, pero le faltan, no sé, la vivienda vale 800 millones y le pagaron 150, todavía le falta para poder comprar. La idea es que esa plata le rente y le rente con estos productos o mezclándolos. Dentro de protección tenemos un producto muy interesante que se llama Gestión Pro. Y Gestión Pro es un producto en el cual lo que hace el sistema, mezclando tanto la inteligencia artificial como el conocimiento de nuestros traders, es poder ver cómo se tiene que mezclar esos productos de manera adecuada para darle una exposición a cada uno de nuestros inversionistas, dependiendo de su perfil de riesgo, con base en los productos que tenemos abiertos. Yo aquí traje un ejemplo, no los voy a aburrir con tecnicismos, pero traje un ejemplo para que ustedes puedan ver cómo es un perfil de riesgo cauteloso mezclando nuestros productos
¿Y cómo es un perfil de riesgo valiente? Protección tenemos 5 perfiles de riesgo. Si uno es lo más conservador y 5 es lo más agresivo, cauteloso es el número 2 y valiente es el número 4. Esto con el objetivo de poder traer una muestra de lo que podemos hacer por ustedes, pero esto la idea obviamente es dependiendo de cada perfil de riesgo que ustedes tengan, si hay una persona mucho más agresiva, si una persona más moderada, si una persona más conservadora, lo podemos hacer. Simplemente esto es un ejemplo. ¿Y qué me parece importante? Como les dije, no les voy a aburrir con tecnicismos, pero me parece muy importante que ustedes vean cómo, por ejemplo, para un perfil de riesgo cauteloso, la renta fija es el 81% y la renta variable es el 10,9%. La parte que hay en riesgo en renta variable, que es mucho más volátil que la parte de renta fija, es mucho más acotada. Pero veamos que para un perfil de riesgo valiente, la parte de renta fija es el 36,4% y la parte de renta variable es el 59,5%. Entonces, démonos cuenta cómo justamente estas mezclas funcionan para cada perfil de riesgo. Y yo siempre digo algo y es, no piensen que esté bien estar en un perfil de riesgo o en otro. Eso es simplemente un tema muy propio. Y el perfil de riesgo se mide muy bien con base en el apetito o en la tolerancia que tenga cada inversionista, de la volatilidad del portafolio. Y yo aquí pongo un ejemplo. Siempre pongo de ejemplo a mi papá. Yo creo que si él escucharía esto me mata. Pero mi padre no tolera ver un solo mes su extracto en terreno negativo. Eso es un perfil de riesgo muy conservador. Y como les digo, eso no está bien ni mal. Eso simplemente es la tolerancia propia que uno tiene para poder aceptar volatilidades. Yo, por el contrario, pues creo que tú me conoces, Eli, yo soy súper agresivo. Yo me puedo tolerar un año y medio viendo mi extracto en negativo, siempre y cuando yo sepa cuál es la política de inversión y sepa lo que estoy buscando. Entonces, por eso les digo, no está bien ni mal ser de una política, de un perfil de riesgo, ni existe una regla general para un perfil de riesgo. Eso simplemente es una tolerancia. Aquí les queríamos traer un ejemplo de qué es lo que podemos hacer para ustedes justamente con Gestión Pro, si lo quieren hacer, si lo quieren utilizar. Y lo que les decía, la ventaja de Gestión Pro es que Gestión Pro hace las mezclas en el momento que veamos, las recomposiciones en el momento que lo veamos adecuado en el mercado. Entonces, si el día hoy, para que ustedes sepan, seguramente muchos de ustedes ya lo saben, hoy va a haber una declaración muy importante de la Reserva Federal, donde seguramente estamos esperando, el mercado espera que bajen tasas, Gestión Pro está listo para eso. Y si algo llega a suceder con base en lo que el mercado puede sorprenderse, Gestión Pro ajusta. Entonces es un servicio bien interesante que lo podemos utilizar dentro de los planes institucionales. Ahora, tenemos otras formas de inversión, que son lo que se conoce normalmente como alternativas cerradas. Y una alternativa cerrada puede ser tan sencilla como emular un CDT, es decir, una alternativa cerrada con una tasa hasta el vencimiento, que normalmente es de un año, que es lo que normalmente replicamos en protección. Y los clientes que están acostumbrados a tener inversiones en CDTs, recuerden lo que siempre les hemos enmarcado. Cuando uno compra un CDT, uno tiene un impacto tributario por la rentabilidad del CDT. Si uno invierte en protección y lo tiene pues con una mirada a largo plazo, pues finalmente uno puede hacer esa misma inversión y no generar ese ingreso en renta que a uno le termina pues haciendo pagar más impuestos, sino tenerlo allí acumulándose hasta que lo necesitemos. Y si el día de mañana, como ya lo mencionaste, si cada aporte dura más de 10 años, si voy a comprar vivienda o si cumplo condiciones de pensión, puedo retirarlo y puedo ganarme esa rentabilidad completamente exenta. Entonces, esta manera es muy interesante para esos clientes más conservadores, con el objetivo de que puedan tener justamente una rentabilidad muy emulando lo que es un CDT, pero sin tener ese impacto tributario. Y hay otras alternativas muchísimo más sofisticadas que pueden llegar a ser la mezcla de diferentes activos en diferentes momentos, algo que en el mercado se conoce como notas estructuradas, que ya pues tienen una ciencia y tienen una forma de construcción muchísimo más sofisticado y mucho más complejo, dependiendo de los perfiles de riesgo. ¿Cuál es la idea? Claramente que ustedes puedan estar muy bien asesorados. Para eso, pues, ustedes saben que en protección contamos con un equipo supremamente capacitado, certificado por el autorregulador del mercado de valores, pero también con un conocimiento interno que nosotros generamos de manera continua pues, para nuestra estructura comercial, que los pueden acompañar en cualquier momento y para tomar cualquier decisión.
Aquí simplemente queríamos hacer un pequeño abrebocas de lo que podíamos hacer con los planes. Creo que es un momento muy oportuno, Eli, por lo que tú mencionabas, y es que finalmente ya estamos cerrando el año y es un momento súper adecuado para poder hacer una planeación y poder dejar la foto muy bonita para la próxima declaración de renta, que es en un año, para esos empleados que van a recibir un bono, por ejemplo, una comisión o un ingreso por resultados, pues importantísimo que coloquen sobre la mesa la conversación con sus empleadores de un plan institucional. Para empleados socios, también es un producto muy versátil, que funciona muy bien para esos empleados socios que van a recibir, pues obviamente tienen su sueldo, tienen su ingreso, tienen sus bonos, tienen unos dividendos, nos permite hacer muchísimo manejo. Y lo otro más importante es poder invertir esa plata de una manera adecuada, para lo cual acá en Protección hemos desarrollado todas estas líneas. No sé si tengas algún comentario adicional, Eli, de este producto. Sí, Carlos, hay muchas preguntas en el chat sobre planes institucionales. Quisiera de pronto poder tener la oportunidad de contestar para precisar algunas de ellas. Eh, por ejemplo, entonces, Luisa, si me permites, voy a tomar acá algunas aleatorias para dar respuesta. Por ejemplo, Samuel Rueda nos pregunta qué pasa con los recursos que una empresa hizo a nombre de un empleado y este luego se retira antes de que se cumplan las condiciones de consolidación. ¿Puede la empresa cederlo a otro partícipe? Esta pregunta de Samuel es muy interesante porque les decía que los planes institucionales, primero, cuando se crea el plan institucional de la empresa, siempre ingresa a cuentas a nombre de los trabajadores. No es que tengamos un fondo común que es del nombre de la empresa y ahí se mezclan todos los recursos. No, hay una sombrilla que es el plan institucional con el nombre de la empresa, pero adentro existen cada una de las cuentas de los empleados, es decir, a nombre de cada uno de esos empleados, así todavía ellos no tengan derecho a esos recursos porque no han cumplido la condición, pero los recursos entran a nombre de cada uno de los empleados que la empresa considere que van a ser parte de ese plan institucional. Una vez los recursos ya están en esa cuenta, están condicionadas. ¿Eso qué significa? Que el trabajador no tiene disposición sobre esos recursos. Lo ve en su extracto, lo puede visualizar, pero no tiene ninguna titularidad ni disposición sobre los mismos. Si la condición no se cumple, como dice Samuel, la persona tomó la decisión de retirarse de la empresa y la empresa puso como condición que quien se retirara antes de cumplir, por ejemplo, 5 años en la compañía, perdía los beneficios de poder acceder a esos recursos. Entonces ahí va a existir una condición fallida. Y en virtud de esa condición fallida, la empresa puede hacer dos cosas. Una primera opción es que la empresa puede decir, esta persona no cumplió con las condiciones que definí en el plan, entonces reintégrenme esos recursos en virtud de esa condición fallida. Y la norma establece pues que ahí habría una recuperación del beneficio tributario, porque recordemos que habría una recuperación de la deducción. La empresa se tomó una deducción especial en un periodo fiscal y pues si no se cumple para entrega a sus trabajadores, habría una recuperación de esa deducción. Ese es un primer escenario. El segundo escenario es que la empresa puede decir, sí, Carlos no cumplió con las condiciones y por lo tanto se generó una condición fallida, pero yo quiero que esos recursos se reintegren en los partícipes que ya existen en el plan o en un nuevo partícipe que va a entrar a integrar ese plan institucional. Entonces, ahí no hay una recuperación por deducción para la empresa porque no está retornando como tal a la empresa, sino que ella está entregando una nueva orden y es que con esos recursos que no cumplieron la condición se genere un nuevo aporte para varios partícipes o para un nuevo partícipe. Entonces, así funciona. Por acá nos preguntan temas como Paola Morales, si el aporte que hace la empresa a este plan no está relacionado a qué trabajadores, cómo se reportan los rendimientos o desde el inicio se establece a qué empleado corresponde. Entonces, como lo venimos diciendo, el plan se constituye
con la empresa, pero necesariamente hay una lista de partícipes que son los trabajadores y cada trabajador tiene una cuenta donde van ingresando los aportes realizados por el patrocinador e incluso hay planes institucionales de ahorro mutuo donde aportan tanto el empleador como el trabajador. Los rendimientos se van viendo asociados a cada aporte que va ingresando a la cuenta del trabajador. Es importante también precisar que en los fondos de pensiones no se retira de manera separada solo los rendimientos financieros. Cuando se cumplan las condiciones y se consolide esos recursos que aportó la empresa, la persona puede solicitar retiros totales o retiros parciales. Y esos retiros siempre van a tener un componente de capital, es decir, un componente de aporte, pero por otro lado, un componente de rendimiento financiero. Y ese rendimiento financiero se describe de manera separada a cuánto corresponde, tanto en el comprobante de pago como en el certificado de aportes y retenciones que entregamos para efectos tributarios y en la información exógena. Hay una discriminación de manera separada de qué corresponde a capital y qué corresponde a rendimiento financiero. Y yo ahí Eli, quiero hacer, no, dale, Carlos, dale. yo quiero hacer ahí una suma y es algo que también estaba viendo aquí en la pregunta de Paola Morales, y es los 190 millones de pesos, es decir, las 3.800 VTs, es el límite máximo para que la empresa pueda hacer la deducción en su gasto, pero no es el límite máximo del aporte que le puede hacer la empresa a un empleado. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que una persona, hablemos de 190 millones para hablar de números en ceros. Digamos que una empresa le hace un aporte a un empleado de 80 millones de pesos. Esos 80 millones de pesos para la empresa son deducibles. Entonces tiene un beneficio, pues, porque tiene una menor utilidad. Digamos que la empresa le hace un aporte a un empleado de 195 millones de pesos. Hablemos de que son 190. Acordemos que son como 191, pero hablemos de 190. Esos 190 millones son deducibles para la compañía. Los otros 5 millones no son deducibles. Lo que quiere decir que la empresa va a tener ese beneficio por poder restarse en el plan, pues por crear el plan institucional hasta 190 millones por partícipe, pero el restante no va a ser deducible, va a pagar impuestos por esa plata a la empresa, pero sí se lo va a colocar al empleado en la misma condición de beneficio de todo el recurso del plan institucional. Es decir, no es ingreso para el empleado, igualmente la empresa tuvo que haber, pues tiene que pagar el impuesto por el excedente de los 190 sí o sí. Y pensemos mucho para esos empleados, socios que están vinculados, que están hoy en esta conversación. Como les decía, esto funciona muy bien para que ellos puedan hacer una planeación y dependiendo de la situación tributaria y pensional que tengan los empleados socios, pues podemos generar un beneficio supremamente interesante. Aquí la idea es que continúe la conversación con el equipo comercial de protección para que puedan tener un conocimiento amplio de esto, pero sí quería hacer ese énfasis de que los 3.800 VTs es lo que la empresa se puede beneficiar como gasto deducible, pero no es el tope del plan y puede mandar mucho más recursos al plan, solamente que hasta los 190 va a ser el gasto deducible. Ya, Eli, les Luisita. voy a trasladar aquí una pregunta de Hugo que habla sobre si estoy en un plan institucional que funciona como renta temporal, ¿este valor que el fondo me entrega a mí mensualmente se considera ingreso? Sí, ahí nos metemos en un producto particular, entonces para que podamos exponerle a toda la audiencia, porque no todo el mundo sabe que es una renta temporal. Entonces, eso es un producto específico dentro de los planes institucionales, donde hay empresas que toman la decisión de tener negociaciones por mutuo acuerdo, en donde ya hay empleados que salen de la compañía porque ya llevan muchos años dentro de la compañía o toman la decisión de llegar a acuerdos con la empresa o incluso hemos tenido casos en donde hay empresas que se han trasladado de zonas o de una ciudad a otra y se toma la decisión que cierto grupo de empleados pues no va a estar dentro de ese esquema de traslado de ciudad y les ofrecen una alternativa en donde se retiran de la compañía
pero permanecen con un plan institucional que implica consolidaciones mensuales, es decir, unos pagos mensuales para mantener un tema de continuidad de flujo de caja hasta normalmente cercanos al cumplimiento de los requisitos para pensionarse y así esa persona mantener una cobertura de flujo de caja y normalmente de continuidad de cotización a la pensión. Entonces, para esas personas, distinto a lo que sucede en los demás planes institucionales, esas personas tienen unas consolidaciones mensuales con un valor que sustituye lo que venía siendo su salario. Esas personas tienen un ingreso porque eso se va a incorporar como si fueran pagos laborales, porque recordemos que esto proviene de una relación laboral en donde hubo una empresa que mediante uno entrega unos recursos que no son constitutivos de salario, pero que se originaron de esa relación laboral. Entonces, van a ser otros ingresos de las fuentes de rentas de trabajo. Esta persona se podrá tomar los beneficios hasta las 1.340 VT de rentas exentas y deducciones y sobre lo demás implicará una base para efectos de su impuesto de renta. Entonces, esto es frente a las rentas temporales. Los otros planes institucionales normalmente son planes en donde se busca más la construcción de un capital para que a mediano o largo plazo lo puedan retirar, ya sea para comprar vivienda, por cumplimiento de requisitos de pensión, por la permanencia de los 10 años y no, digamos, en un flujo del mes a mes. Idealmente, los planes institucionales ojalá se cumplan con esas condiciones, porque el poder tener la posibilidad de cumplir con esas condiciones permitiría que tuvieran un mejor manejo o tratamiento al momento de realizar los retiros. Eli, pregunta Paola, ¿qué pasa en el momento que un empleador cumple condiciones y retira ese dinero? ¿Qué impacto tiene sobre la seguridad social? Muy importante esa pregunta que nos hace Paola, eh, porque efectivamente la seguridad social hay que revisar qué pasó con esos recursos. Entonces, frente a los rendimientos financieros, si hay un rendimiento financiero que implique que son ingresos iguales o superiores a un salario mínimo, pues tendré que cotizar como mínimo sobre un salario mínimo después de hacer la validación del cálculo del 40% sobre esos ingresos. Entonces, los rendimientos financieros, independientemente si están en un plan institucional o si están en una cuenta individual, el rendimiento siempre está de manera discriminada y separada y debo verificar si ese rendimiento es igual o superior a un salario mínimo. Si es igual o superior a un salario mínimo, es activador de seguridad social como independiente y debo verificar varias cosas. Uno, al superar un salario mínimo, entonces tengo que cotizar. Pero si, por ejemplo, ya soy pensionado, sé que no tengo la obligatoriedad de cotización a pensión, pero sí quizás a salud. Si soy asalariado, pero ya realizo cotizaciones a seguridad social, pero no estoy sobre el tope de la cotización de los 25 salarios mínimos, entonces necesariamente debo ajustar y tendré que cotizar como independiente en lo que corresponde con mis otras fuentes de ingreso como independiente. Porque quien ya está sobre los 25 salarios mínimos, ese es su tope de cotización al sistema de seguridad social. Así incluso tenga otras fuentes de ingreso o tenga otras rentas. Entonces, importante allí, en materia de rendimientos, esto le aplica tanto a quien tiene dividendos, tiene arrendamientos, tiene rendimientos financieros que se generan en un fondo de pensiones voluntarias o se generan en un fondo de capital privado o se generan en una fiducuenta. Es muy importante verificar que esos, en el caso de los rendimientos, no excedan de un salario mínimo porque en caso tal sí implica una activación de revisión de la cotización a seguridad social como independiente. Eli, nos preguntan si la decisión de invertir en planes institucionales, bonificaciones o recursos extras es netamente de un empleador o yo como persona puedo tomar la decisión de construir un plan institucional. Los planes institucionales es una construcción que se hace conjuntamente con la compañía.
es la compañía, siempre debe haber un patrocinador. En este caso, las empresas. Entonces, siempre es necesario que la empresa se vincule y que la empresa de alguna manera promueva este tipo de vehículos para beneficios extralegales, de mera liberalidad, voluntarios, en donde hay empresas que se vinculan ellas solas realizando la contribución o el aporte, pero hay otras que vinculan también a sus empleados para que sean conjuntamente quienes vayan realizando aportes. Entonces, por ejemplo, si el empleado ahorra, la empresa le ahorra un porcentaje específico de lo que ahorró el trabajador. Entonces, la respuesta es necesariamente debe existir un patrocinador, pero eso no implica que solamente el patrocinador tiene que hacer aportes al plan institucional. Incluso puede existir la posibilidad que se vinculen tanto el trabajador como el empleador en el ahorro constante a ese plan institucional. Y yo ahí me quiero sumar, y Luisita, qué pena. Los planes institucionales son un producto muy interesante que se ajusta a muchas necesidades. Y eso que tú acabas de mencionar, de que tanto el empleador como el empleado pueden hacer aportes, funciona muy bien para la retención de capital clave. Es decir, si ustedes tienen, están en una empresa o en un sector donde la rotación de empleados clave es bastante grande, finalmente uno también puede utilizar el plan institucional para poder tratar de retener a esas personas claves en su compañía. Y ustedes pueden crear planes, como ahorita lo estaba explicando Eli, planes, por ejemplo, de ahorro del empleado, cosa tal de que si el empleado cumple 3 años, la empresa coloca 50 centavos por cada peso ahorrado por el empleado. Si el empleado cumple 5 años, la empresa coloca 70 centavos por cada peso ahorrado por el empleado. Y si el empleado cumple más de 7 años, la empresa coloca 1 peso por cada ahorro del empleado. Eso simplemente es un ejemplo. Aquí la idea es obviamente que ustedes activen al equipo comercial porque es muy versátil el producto y esos planes de ahorro mutuo, por así decirlo, entre el empleador y el empleado son muy interesantes y funcionan muy bien para retener ese capital humano clave pues, que hay en la empresa. Carlos, si salimos de la figura de planes institucionales, que obvio tiene que tener una relación muy pues, directa con empresas o compañías, si yo hago aportes como alto directivo al fondo de pensión voluntaria, inversiones, pues aportes puntuales, ¿cuáles son esos requisitos de retiro para que yo pueda tener esos beneficios tributarios? Buena pregunta. Y mira, recuerden una cosa y es que aquí estamos hablando pues con altos directivos y ustedes saben que el beneficio tributario de aportar a este tipo de cosas o pólizas prepagadas, si ustedes ya tienen un beneficiario, pues prácticamente lo cobijaron. Entonces, cada vez más la parte tributaria nos está haciendo más corta esa posibilidad de gestión patrimonial. En ese sentido, ¿por qué lo menciono? Porque si pongo un ejemplo, si ustedes hacen un análisis de cuánto sería el aporte óptimo que ustedes tienen que hacer a un fondo de pensión voluntario, voy a decir cualquier cosa, díganle que les dé 4 millones de pesos, pero ustedes tienen un excedente de caja anualmente, yo no digo que a todos nosotros no es que nos sobre la plata, pero finalmente uno sí puede hacer ajustes y uno puede tener una capacidad de ahorro de 15 millones de pesos mensuales. ¿Cuál es la idea? Que ustedes puedan coger esa plata e invertirla en todos los portafolios que yo les mostraba en el momento de la intervención para poder rentabilizar esos recursos. Y recuerden que si la plata está invertida en el fondo, no les marca ingreso de nada. La rentabilidad que ustedes puedan tener con eso no les está marcando absolutamente nada para temas de seguridad social, nada por el estilo. Eso está invertido, ustedes hicieron un aporte en capital y eso mientras está en el fondo no les va a marcar ingreso. Ahora, ¿qué pasa si el día de mañana ¿cuáles son esas tres, para contestar la pregunta, cuáles son las tres condiciones que yo puedo tener para retirar la plata y ganarme toda la rentabilidad sin tener ningún impacto tributario? Primero, que cada aporte dure 10 años. Segundo, que sea para compra de vivienda. No tiene que ser la vivienda donde ustedes vivan.
Puede ser la quinta vivienda que ustedes compran. No puede ser lotes, no pueden ser fincas, tiene que ser como tal catalogado como vivienda. Pero puede ser la quinta, sexta, séptima, décima que ustedes compren, no en su ciudad. Quiero tener una casa en Cartagena, quiero tener una casa en Santa Marta. Pueden hacerlo. Entonces, esa es muy amplia. Y la tercera es que cumplan condiciones de pensión, que como lo explicó Eli, no es que estén pensionados, es que ya en un fondo privado tengan un saldo mínimo que les permita tener una pensión del 110% de un salario mínimo. Ahora pensemos en algo. Digamos que ustedes son altos empresarios, están ahorrando 15 millones de pesos mensuales, perfecto, están invirtiendo la plata y está generando rentabilidad. Pero el día de mañana ustedes tienen en el fondo de pensiones 1.000 millones. Y de esos 1.000 millones, ustedes se quieren comprar la última TXL que vale 400 millones de pesos más o menos. Hagamos un ejemplo, simplemente para manejar cálculos rápido. Digamos que esos 1.000 millones de pesos, 100 millones, el 10% son rentabilidad. Lo que quiere decir que ustedes en ese año gravable hubieran podido generar un impuesto, si ya están en la tarifa del 39%, el 39% por esos 100 millones, que si los tuvieran invertidos en cualquier otro vehículo. Pero acá en protección, si yo retiro 400, esos 400 salen con rentabilidad y con capital. Entonces, haciendo el mismo símil de rentabilidad, digamos que de los 400, 40 millones son rentabilidad. Démonos cuenta que pagar 39% por 100 millones de pesos, que es mi rentabilidad total, es muy diferente a pagar 39% de 40 millones, que es lo que voy a utilizar. Entonces, incluso si ustedes no van a comprar viviendas, si el aporte no dura 10 años y si no cumplen condiciones de pensión, es un vehículo muy interesante para saber, para ser objetivos y optimizar nuestra planeación tributaria. Porque yo no estoy diciendo que no utilicemos la plata, la podemos utilizar para lo que queramos, pero en el momento que la utilicemos, vamos a pagar, voy a utilizar un concepto muy complejo, pero vamos a pagar lo justo porque vamos a pagar por lo que vamos a utilizar y el resto sigue invertido, sigue tranquilo y no me sigue generando impacto. Creo que con eso, esos ejemplos que diste ahí, respondes un poco esta pregunta, pero no me quiero quedar sin hacerla. La hace Samuel y dice, ¿qué alternativa podría haber para un empleado que cotiza sobre 25 salarios mínimos legales y que esto le ha ocasionado una renta sobre el 35%? Y pregunta acá, ¿hay algún producto puntual para mitigar ese impacto de renta? Los planes institucionales, sin lugar a dudas, porque el plan institucional permitiría que tenga aportes todavía condicionados, que sí es importante, que ojalá los puedas retirar cuando cumplas alguna de estas características, porque en caso contrario, pues va a tener impacto en su declaración de renta al no cumplir con estas condiciones, porque lo debería incorporar en su declaración de renta. Entonces, ¿qué es importante? Que si ya está en una tarifa de tributación del 35%, pueda buscar qué recursos pueden ser de mediano o largo plazo o que no requieren un flujo de caja inmediato, porque puede tener el flujo de caja inmediato, pero sus impuestos se le van a aumentar. Entonces, al final, está recibiendo un ingreso neto inferior muchas veces a lo que tenía previsto. Entonces, poder tener un plan institucional en donde quizás a través del plan institucional pueda abonar a su crédito hipotecario, pueda comprar una vivienda o de pronto, si ya está cercano a cumplir requisitos de pensión, lo pueda retirar por estas características y no afectar aún más el efecto en su declaración. Frente al tema de la seguridad social, al ya estar sobre los 25 salarios mínimos, pues no tiene ningún impacto frente a las otras fuentes de ingreso que él pueda generar para efectos de la cotización al encontrarse ya sobre el límite máximo que establece la norma. Perfecto, Eli. Pues yo creo que tela para cortar en este contenido hay mucha, pero pues en aras de cumplir con el tiempo, sabemos que la agenda de quienes hoy están en estos espacios con nosotros es bastante apretada, entonces pues vamos a ir cerrando. Queríamos darles las gracias a los más de 135 personas que estuvieron con nosotros durante esta hora de conversación, a Eli y a Carlos. Y antes de irse, les vamos a pedir un favor especial y es si nos pueden colaborar respondiendo una corta encuesta sobre qué opinan de estos espacios. La verdad es que estamos creando estos espacios con altos directivos para poder entregarles de forma más directa y rápida información con nuestros expertos que les sea de gran utilidad.
en el correo, en el chat, perdón, les acabamos de poner el enlace para que nos regalen ahí su opinión sobre ese espacio, pero lo más importante, que nos digan de qué quieren que les hablemos, cuáles son esos temas de interés para ustedes y así nosotros poder propiciar esos espacios y entregarles el contenido que realmente les ayude a tomar decisiones financieras importantes para la gestión, consolidación y protección del patrimonio. De nuevo, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este espacio. A Carlos, a Eli, muy interesante, muy clara y precisa la información, aunque sabemos que hay mucho más que decir del tema, pero esperamos que este espacio sin duda haya sido de gran valor para todos ustedes. De nuevo, muchísimas gracias y les deseamos un feliz miércoles. El futuro. Un enigma que no hemos podido resolver. Espera, ¿por qué estamos viendo este reloj? Bueno, porque este no es un reloj cualquiera, es tu futuro. Y lo vas a poder comprar. Protección presenta la tienda del futuro. La única tienda virtual donde ahorrar e invertir es comprar tu futuro al precio que decidas. Adquiere un reloj de arena, sin arena, para que el tiempo no solo pase, sino que sea un ahorro que te sume. Un parlante que solo sube el volumen, porque cuando el futuro te habla en un podcast, es mejor escucharlo claro y fuerte. Una brújula que solo tiene nortes, para que tu dinero siempre vaya en la dirección correcta. El futuro está a la venta, y tú lo compras al precio que decidas en latiendadelfuturo.co. La única tienda virtual donde ahorrar e invertir es comprar futuro. Protección. Tu futuro desde hoy.